Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Jesús! ¡Hosana, Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor, al Dios de Israel! ¡Hosana, hosana en el cielo! ¡Viva Jesús! ¡Viva Cristo Rey! ¡Hosana al Hijo de David! ¡Alabado! ¡Bomba! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Ra! Batemos las palmas, batimos las palmas. Breve quien Jesús, viva Cristo Rey. ¡Viva! ¡Viva Cristo! Volteamos hacia la entrada de nuestro templo para recibir al Padre, que representa a Jesús en su entrada triunfal a Jerusalén. ¡Viva mi Cristo! ¡Viva mi Rey! ¡Impere de quien triunfante su rey! ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva! ¡Hosana, Hijo de David! ¡Hosana! ¡Viva Cristo! En Cristo, que es nuestra esperanza,
y nuestra verdadera y auténtica alegría celebremos nuestra Eucaristía de este Domingo de Ramos, puerta para los grandes misterios de nuestra fe cristiana. En esta Eucaristía ponemos en oración a la familia Jenner Goitortúa en sus necesidades, a cada uno de los que participamos. Ponemos en oración para pedir por el eterno descanso de Fernando Cabrera Delgado, Humberto Castillo, José Gallegos Villicaña, Arturo Alejandro Tapia Torres, Rodrigo Isaac Carey Cisneros, Federico Nájera Pérez, Celia Novara Hurtado, Alejandro Segura Gómez, Marta Elena Gómez Galicia, Gabriel Esquivel Quintero, por toda nuestra comunidad parroquial. Dios misericordioso y eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos benigno seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. El que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Tomen asiento, meditamos la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues que lo salve.
Si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, Dios mío. Los malvados me cercan por doquiera, como a rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado, y se pueden contar todos mis huesos. Reparten entre sí mis vestiduras, y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. No te quedes de mí tan alejado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. De pie. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le dio el nombre que está sobre todo nombre. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. A ti, Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en la casa. Él respondió: allá. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: El que moja su pan en el mismo plato que yo,
ese va a entregarme, porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar, ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió, Tú lo has dicho. Durante la cena Jesús tomó un pan y pronunciada la bendición lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman, este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino y pronunciada la acción de gracias, la pasó a sus discípulos diciendo, Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor, se dispersarán las ovejas del rebaño, pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro le replicó, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos, Quédense aquí mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo, Mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo. Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar diciendo, Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro, ¿No han podido velar conmigo ni una hora? Velen y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. y alejándose de nuevo, se puso a orar diciendo, Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo por 3ª vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos y les dijo, Duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12, seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar les había dado esta señal: aquel a quien yo le dé un beso, ese es, apréndanlo. Al instante se acercó a Jesús y le dijo, buenas noches, maestro. Y lo besó. Jesús le dijo, Amigo, ¿es esto a lo que has venido? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús, Vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada, a espada morirá. ¿No crees que si yo le pidiera a mi Padre, Él pondría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplían entonces las Escrituras que dicen que así debe suceder?
Enseguida dijo Jesús a aquella chusma: ¿Han salido ustedes a apresarme como a un bandido con espadas y palos? Todos los días yo enseñaba sentado en el templo y no me aprendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las predicciones de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprendieron a Jesús lo llevaron a casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Al fin llegaron dos que dijeron: Este dijo: puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo: ¿no respondes nada a lo que estos atestiguan en contra tuya? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios, venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: ¡ha blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: es reo de muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle de bofetadas. Otros lo golpeaban diciendo: adivina quién es el que te ha pegado. Entretanto, Pedro estaba fuera sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó ante todos diciendo: no sé de qué me estás hablando. Ya se iba hacia el zaguán cuando lo vio otra criada y dijo a los que estaban ahí: también ese andaba con Jesús el Nazareno. Él de nuevo lo negó con juramento: no conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron: no cabe duda de que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata. Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre. Y en aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de que Jesús había dicho: antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo de ahí, se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador Poncio Pilato y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: pequé entregando la sangre de un inocente. Ellos dijeron: ¿y a nosotros qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: no es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas, porque son precio de sangre. Después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta el día de hoy Campo de Sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata en que fue tasado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó:
¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, Tú lo has dicho. pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato, ¿no oyes todo lo que dicen de ti? Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado con ocasión de la fiesta de la Pascua. El procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los ahí reunidos, ¿a quién quieren que les deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle, no te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó, ¿a cuál de los dos quieren que suelte? Ellos respondieron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? Respondieron todos, crucifícalo. Pilato preguntó, ¿pero qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza, ¡crucifícalo! Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo diciendo, yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo, allá ustedes. Todo el pueblo respondió, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio, a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y arrodillándose ante él se burlaban diciendo, ¡viva el rey de los judíos! Y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos echando suertes y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Juntamente con él crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban moviendo la cabeza y gritándole, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo, ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el Rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora. Si es que de verdad lo ama, pues él ha dicho, soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra. Y alrededor de las 3
Jesús exclamó con fuerte voz, Elí, Elí, lema sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían, está llamando a Elías. Enseguida, uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña le ofreció de beber. Pero los otros le dijeron, déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Nos arrodillamos. Entonces el velo del templo se rasgó en dos partes, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él, custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estaban ahí también mirando desde lejos muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y Pilato dio orden de que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo, que habían hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron, Señor, nos hemos acordado de que ese impostor, estando aún en vida, dijo, a los 3 días resucitaré. Manda pues asegurar el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo, resucitó de entre los muertos, porque esta última impostura sería peor que la primera. Pilato les dijo, tomen un pelotón de soldados, vayan y aseguren el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta, y dejaron ahí la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento un momento, por favor. ¿Cuál es la alegría que
experimentamos como comunidad de fe en este Domingo de Ramos con el que se abren las celebraciones de los grandes misterios. ¿Cuál es la alegría? ¿O cuál es el motivo central de nuestra alegría? Sabemos nosotros el contexto en el que el pueblo hebreo recibe a Jesucristo en Jerusalén. Es un contexto de esclavitud. Por eso, quienes se acercan a Él perciben que Él trae la salvación. ¿La salvación de qué? De la esclavitud que están padeciendo. Porque el hecho de que un esclavo sea libre, eso es motivo de una gran alegría. Ese es el contexto de la entrada de Jesús en Jerusalén. Hablando del contexto histórico, una gran multitud se alegra de que Jesús el Nazareno entre a Jerusalén, porque en Él viene nuestra salvación. Él va a hacer que los que nos están dominando sean vencidos y podamos salir de nuestra esclavitud. Ese es el contexto histórico, todos lo sabemos. ¿Cuál era el imperio que en aquel momento sometía y esclavizaba a los pueblos? Y ese mismo contexto está presente hoy en nuestro mundo. Por eso la Iglesia nos da la oportunidad, de manera cíclica, año con año, de celebrar estos grandes misterios. Y nuestra alegría nuevamente es Jesucristo, que nos trae la salvación. Les decía yo hace un momento que esta Semana Mayor es una semana de contrastes, porque junto a esta multitud que se alegra grandemente, porque viene el Mesías, el que los va a liberar, un gran sector de esta misma multitud va a pedir, como escuchábamos en la lectura de la Pasión, su muerte. Las autoridades religiosas de aquel tiempo, escuchábamos en la lectura de la Pasión, manipulan, soliviantan a la gente para que pida la liberación de Barrabás y la muerte de Jesús. Una esclavitud religiosa en aquel tiempo. Hoy día, la Iglesia celebra esta Semana Santa para recordar que en Jesucristo viene la salvación y que la Iglesia Católica también tiene que ser liberada de esas esclavitudes que provoca. Por el abuso de poder, por el abuso de conciencia y en algunos casos hasta de abuso sexual. ¿De qué viene a salvarnos Jesucristo? ¿Y por qué Él es nuestra alegría? Una institución religiosa que se queda centrada en sí misma se confunde. Y aunque con vivas y palmas se enaltezca la presencia de Jesucristo, con las actitudes puede ser todo lo contrario. ¿Por qué se da el abuso de poder? ¿Por qué hay privilegios? ¿Por qué se da el abuso de conciencia con los más débiles? ¿De qué viene a liberarnos Jesús? Hoy queda bastante claro que la autoridad religiosa del tiempo de Jesús van a manipular a la comunidad para que pidan su muerte, porque Jesús les contradice el sistema religioso que tienen.
les hace ver que la verdad de Dios va por otro camino. Sí son dueños de lo religioso, pero no dueños de Dios. La alegría de Jesucristo, pues, para nuestra iglesia es que Él siga siendo nuestra esperanza de una humanidad nueva. Que podamos superar las esclavitudes, porque en sentido civil o sociológico o económico, en el tiempo de Jesús, el pueblo, ya dijeron por ahí, el pueblo hebreo estaba sometido por el Imperio Romano y generaba esclavitud. Hoy día, ¿qué poder en turno tiene sometido a las naciones, a los pueblos? ¿Por qué se da la violencia? ¿Por qué a Jesús no lo dejan siquiera morir en paz? Lo anduvieron persiguiendo durante toda su vida pública y no lo dejan siquiera que muera en paz, lo asesinan. ¿Por qué el principio de la violencia? ¿Cuál es el principio que Jesús propone? En esta semana de contrastes, también les decía yo al iniciar nuestra procesión, el saludo del resucitado será: la paz esté contigo. Porque la propuesta de Jesús, ante una propuesta social, geográfica, cronológica de violencia, situada en Jerusalén y alrededores, Jesús propone la paz. Esta Semana Santa es una semana para meditar en los contrastes y para reconocer cuál es el llamado o la propuesta del reino de Dios que en Jesucristo se hace vida. Su propuesta es la paz. Y por eso, aunque está siendo crucificado, pide: Padre, perdónales. Y se reconoce en una situación crítica: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y es que el ser humano no está convencido de construir la paz, aunque sea católico. Y nuevamente Jesucristo se hace presente en esta Semana Santa, en esta semana de contrastes, para renovar su propuesta. El camino es la paz. ¿Cómo puedes tú estar en paz con una conciencia tranquila? Con una conciencia que genera abuso, es imposible que haya paz. Con unas circunstancias económicas o religiosas que generen abuso, es imposible que la paz de Dios permanezca ahí. Por eso la alegría para el pueblo hebreo que está sometido, que está esclavizado, es esa salvación, esa liberación. Hoy para nuestra iglesia y para nuestra comunidad, Jesucristo sigue siendo ese signo de salvación, que nos quiere salvar de esas esclavitudes personales que cada quien conoce o está aprendiendo a conocer. ¿Cuáles son esas esclavitudes que a ti te dominan, que a ti te someten? Pero también cuáles son esas esclavitudes más estructurales. Para que Jesucristo sea nuestra alegría y nuestra esperanza, necesitamos reconocer esas esclavitudes de las cuales necesitamos ser salvados. Esta semana, el mensaje central es la redención y la salvación, pero no solamente en un sentido religioso, la redención y la salvación del ser humano como criatura, hija de Dios. Por eso la guerra sigue siendo un flagelo para la humanidad. La violencia que se vive en corto en tus círculos familiares, en tus círculos eclesiales. Porque el ser humano piensa que liberarse de esa esclavitud está en el poder, en el tener, en el placer.
Así está nuestra comunidad hoy. Tener. Se despierta en el ser humano el deseo de tener. Y dime tú un día en el que digas, ya tengo suficiente, ya no quiero más. En el poder, ya domino a esta comunidad o aquel grupo o aquel otro, ya domino a este estado, ahora quiero dominar al país. ¿Cuándo va a ser el día en el que tú digas, ya tengo suficiente poder? Nunca. El placer en todos los sentidos. Porque esa liberación de la esclavitud la buscamos en estos tres quicios equivocados. El tener, el poder, el placer, y no en Jesucristo, el Hijo de Dios. Que es el agua que sacia la sed. Pues así abrimos, hermanos, nuestra Semana Mayor. Avancemos con esta conciencia, con esta alegría de saber que Jesucristo nos trae la salvación. Y nos invita a caminar en este proyecto de la salvación que incluye toda nuestra vida. Que reconociendo nuestras esclavitudes personales, nuestras esclavitudes más comunitarias, aportemos algo para que eso vaya cambiando. Finalmente, recordar lo que un obispo en alguna ocasión predicaba. Si la alegría es Jesucristo que nos trae la salvación, entonces es porque la salvación es para todos y porque la salvación nos alcanza a todos. Y este obispo recurría a la imagen de un capitel que está en Francia, en la Basílica de Santa María Magdalena. Y en ese capitel, fíjense ustedes, a la entrada está Judas, como decía el Evangelio de hoy, colgado. Ese Judas que dice el Evangelio de hoy que se arrepintió y que fue a devolver las monedas, ¿a dónde? Al templo. Ese Judas está en ese capitel grabado, en piedra, colgado. ¿Y qué creen que está del otro lado? Jesús cargando a Judas, porque Él es el buen pastor. Esa es la alegría de este domingo, que Jesucristo nos trae la salvación a todos. Y nos da la oportunidad, día a día, de hacer nuestra esa salvación. No es suficiente la redención si tú no abrazas la salvación. Quizá esta imagen pueda ayudarnos a entender cuál es la verdadera alegría en Jesucristo que nos trae la salvación. El buen pastor que lleva sobre sus hombros a la oveja perdida, con la imagen de Judas, el que lo traicionó. Pues que esa sea también nuestra alegría, por experimentar la misericordia de Dios en la persona de Jesucristo. Que así sea. De pie, por favor, renovemos juntos la profesión de fe de nuestra Iglesia. Les pregunto, ¿creen ustedes en Dios Padre misericordioso, creador de cielo y tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único, Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció, murió por nosotros, resucitó y está a la diestra del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Iglesia, en la comunión, en el perdón,
en la resurrección y en la vida eterna. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Imploremos, hermanos, a Jesucristo, que en la cruz presentó con lágrimas en sus ojos oraciones y súplicas al Padre bueno. Oremos también nosotros, diciendo a cada petición, te lo pedimos, Señor. Para que el Señor, que en la cruz excusó a los ignorantes y pidió perdón por ellos, tenga piedad de los fieles que han caído en el pecado, les dé valor para recurrir al sacramento de la penitencia, les conceda el gozo del perdón y la alegría de la paz. Oremos. Te lo pedimos, Señor, para que la sangre de Jesús, que habla más favorable que la de Abel, reconcilie con Dios a los que aún están lejos a causa de la ignorancia, la indiferencia, la maldad o las propias pasiones. Oremos. Para que el Señor, que en la cruz experimentó la amargura de sentirse triste y abandonado, se apiade de los enfermos, los afligidos, los oprimidos, y les envía a su ángel para que los conforte. Oremos. Para que el Señor, que recibió en su reino al ladrón arrepentido, se apiade de nosotros, nos dé sentimientos de contrición y nos admita después de la muerte en su paraíso. Oremos. Por toda nuestra comunidad parroquial, por la familia Jenner Goyford Tortúa, por el eterno descanso de Fernando Cabrera Delgado, Humberto Castillo, José Gallegos Villicaña, Arturo Alejandro Tapia Torres, Rodrigo Isaac Carey Cisneros, Federico Nájera Pérez, Celia Novara Hurtado, Alejandro Segura Gómez, Marta Elena Gómez Galicia, Gabriel Esquivel Quintero, Eva Trejo Ávila. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Dios misericordioso y eterno, que enviaste a tu Hijo al mundo para que con su pasión destruyera el pecado y la muerte, y con su resurrección nos devolviera la vida, la esperanza, la felicidad. Escucha las oraciones de tu pueblo aquí reunido y haz que podamos gozar de los frutos de la cruz gloriosa de Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Tomen asiento, presentamos nuestras ofrendas.
Oren, hermanos, para que esta Eucaristía, que es mía y de cada uno de ustedes, sea agradable a Dios Padre misericordioso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio. Oremos, que la pasión de tu unigénito, Señor, nos atraiga tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este santo sacrificio, lo recibamos de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Levantemos nuestro corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre bueno, Dios misericordioso y eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual siendo inocente se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y los santos, cantando para ti. Santo eres en verdad, Señor, porque tú eres la fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada por amor, tomó un pan de la mesa, te dio gracias y te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Hacia el final de la cena, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias de nuevo y te bendijo. Y lo pasó a sus discípulos diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y desde aquella noche, hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y hemos venido a darte gracias por el don hermoso de la fe, de la esperanza, de la caridad. Te pedimos por la Iglesia que peregrina en nuestra familia y en el mundo entero, por el Papa, los obispos y por todo el pueblo redimido por ti. Ten presente a nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Recíbeles en tu reino. Ten misericordia de ellos y de cada uno de nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de la historia, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida plena y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Alegres por sabernos hijos muy amados de Dios, oremos todos juntos como el Señor Jesús enseñó a sus apóstoles diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de tantos males que nos dividen, nos entristecen y nos empobrecen. Concédenos tu paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Como hijos de Dios, con un signo fraterno, compartan el don de la paz. Paz y bien, paz de Cristo.
Hermanos, aquí está Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que nos da su vida plena. Dichosos los invitados al banquete del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo y sangre de Cristo nos guarden para la vida plena y eterna. Amén.
Experimentando la gratitud por la salvación que en Cristo, el Hijo de Dios, se nos da. Pónganse de pie, por favor. Quienes no participaron en la procesión, por la razón que sea, si elevan un poquito sus ramos para invocar la bendición de Dios. Que estos ramos nos recuerden la gracia de Dios que busca renovar nuestra vida. Son signos. Todos ustedes saben
¿De qué se forma un árbol? ¿De qué se forman esos ramos? Fundamentalmente de 2 átomos de carbono y 1 de oxígeno, que no los podemos ver. Pareciera ser que se forman de la nada, pero ahí está la presencia y la mano y la obra de Dios. Dios eterno, santifica con tu bendición estos ramos, para que quienes acompañamos jubilosos a Cristo Rey, podamos llegar por Él a la Jerusalén del cielo, el que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Bajen sus ramos, tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete. Concédenos llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Nos muestre su rostro y tenga misericordia. Amén. Nos mire con amor y nos conceda la paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hermanos, llevemos la alegría de nuestra fe que aquí juntos hemos celebrado. Esta Eucaristía ha terminado. Demos gracias a Dios. Que Dios les acompañe a todos. Nos vemos en el programa de la Semana Santa que está anunciado ahí día con día en esta parroquia. ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva Cristo Rey! Que viva mi Cristo, que viva mi